Hola, bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Y hoy vamos hasta el Vaticano, donde más de 130 cardenales se preparan para elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. El cónclave comenzará el próximo miércoles 7 de mayo y para hablar sobre lo que se espera de este proceso, nos acompaña desde Roma el cardenal peruano de la Iglesia Católica Pedro Barreto, quien es además presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Su Eminencia, Cardenal Pedro Barreto, es un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y efectivamente en este momento de los 250 cardenales que hay en la Iglesia Católica, nos hemos reunido 181 cardenales, de los cuales solamente hay 135 cardenales menores de 80 años que participarán en el cónclave que se iniciará el próximo 7 de mayo. Bueno, cardenal, cuéntanos cómo se están viviendo estos días previos al cónclave. ¿Qué detalles nos puede contar al respecto? Sí, en primer lugar, hemos tenido una experiencia muy dura, difícil, por el fallecimiento del Papa Francisco de manera inesperada. Ha dejado un vacío muy, muy grande. Y al mismo tiempo también hemos podido ser testigos, no solamente aquí en Roma, sino a nivel mundial, del reconocimiento del liderazgo del Papa Francisco por su cercanía a la gente y sobre todo por ese amor a Cristo y a la Iglesia que hasta el último momento pudo despedirse en la plaza de San Pedro, el Papa móvil, pocas horas antes de morir. Y esto lo consideramos como un gran regalo de Dios y como una despedida, porque la muerte para nosotros no es el final, sino que el Papa Francisco ya goza de esa presencia de Dios que lo ha acogido en el cielo. Cardenal Barreto, usted ha estado participando estos días en las congregaciones generales que tienen lugar antes del cónclave. ¿Qué nos puede contar sobre lo que se ha conversado hasta ahora en esas reuniones previas? En estas reuniones ha sido muy claro, muy patente, un agradecimiento muy profundo al Papa Francisco. El Papa Francisco, cuando fue elegido sumo pontífice, obispo de Roma, previamente había dicho que la Iglesia tiene que salir, una iglesia que no se mire a sí misma y que tenga la posibilidad de acercarse a todos los hombres de todas las culturas y que pueda responder y animar a las personas y a la humanidad frente al flagelo de la injusticia, al flagelo del cambio climático. Y el perfil se está haciendo del nuevo obispo de Roma, que a partir del miércoles 7 de mayo, los obispos electores o cardenales menores de 80 años participarán en un total de 133 cardenales. A propósito de esas discusiones en torno al perfil que deberá tener o que debería tener el sucesor del Papa Francisco, ¿qué detalles nos puede dar sobre esto? ¿Cuál es ese perfil que están buscando y que sería el del futuro sucesor de Francisco? El perfil está bastante claro. El Papa Francisco, con esta actitud de apertura del Evangelio a toda la humanidad, a todos los credos religiosos y a todas las culturas, está plasmado en un documento final del sínodo que se realizó aquí en Roma
durante 2 años, el 2023 en octubre y en octubre también del año pasado, 2024. En ese documento final se busca construir una iglesia sinodal, una iglesia que caminen juntos todos los bautizados y bautizadas en esa diversidad de culturas, de razas, pero teniendo a Cristo como centro de nuestras vidas al servicio de la humanidad, al servicio de aquellos que más necesitan ser reconocidos por aquellos que están en las periferias geográficas y existenciales, como el Papa Francisco lo manifestó. Por tanto, este perfil supone, al ejemplo de Jesús, ser un buen pastor que acompaña, que cura, que alienta a la humanidad. Cardenal, aunque en el Vaticano suele haber mucho hermetismo, siempre se ha hablado de diferencias e incluso de divisiones entre los mismos cardenales. Algunos tienen una visión muy conservadora, otros más progresista. ¿Pueden estas discrepancias representar un problema para el cónclave que comenzará el próximo 7 de mayo? No, no creo, porque en la historia de la Iglesia siempre ha habido estas confrontaciones, yo diría, de posturas, unos más abiertos, otros más conservadores, y esto no nos debe asustar. Yo creo que en el tiempo de Jesús los apóstoles eran de culturas diversas, de posiciones incluso políticas, y algunos, yo diría, beligerantes, como el caso del apóstol Pedro, que quiso equivocadamente defender a Jesús cortándole con una espada la oreja de uno de los soldados que apresaban a Jesús. Y aquí es muy importante reconocer que hay una pluralidad, pero una pluralidad que debe enriquecer la unidad de la Iglesia en la persona de Cristo. Hablando un poco más de diferencias, Cardenal, la ONG estadounidense Bishop Accountability ha expresado su rechazo a la participación del cardenal también peruano Juan Luis Cipriani en las reuniones previas al cónclave por unas serias denuncias de abuso sexual que se hicieron en su contra. ¿Ha habido malestar también al interior del Vaticano por su presencia en estas congregaciones generales? Sí, ha habido una actitud, yo diría, de respeto, pero lamentamos este tipo de acontecimientos que lógicamente desacreditan su idoneidad para estar en el colegio cardenalicio cuando ha habido una información, una decisión del Santo Padre, no solamente en el caso del cardenal Cipriani, pero en otras circunstancias que debemos nosotros reconocer, pero tampoco distraernos del objetivo fundamental, que es cumplir la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que Dios ya ha elegido al sucesor del Papa Francisco. Ahora tenemos que pedir por los cardenales electores. Yo no voy a participar porque ya he pasado la edad de 80 años, pero pedir por ellos para que tengan la sintonía con Dios, que ya ha escogido al sucesor del apóstol Pedro, al 267 obispo de Roma. Bueno, a propósito de quién será ese sucesor del Papa Francisco, cada vez que se va a elegir a un nuevo papa, pues se realizan quinielas o se conocen listas de los llamados papables. Unos dicen que puede ser un italiano, como por ejemplo Pietro Parolin o Matteo Zuppi. Otros se decantan por un perfil más conservador, como el del húngaro Péter Erdo. También se habla del cardenal asiático Luis Antonio Tagle de Filipinas o incluso de un africano como el ganés Peter Turkson. ¿Le suena alguno de estos nombres, cardenal? ¿Cree que alguno de ellos se puede convertir en el sucesor de Francisco? Sí, Carol, gracias por la pregunta.
pero hay un refrán ya de la historia de la Iglesia que los cardenales que entran papables, como los que tú has indicado, salen del cónclave como cardenales. La sorpresa es del Espíritu Santo. El Papa Bueno, Francisco, en el cónclave que lo eligió el 2013, no estaba como papable. Y fíjense cómo Dios nos regaló la presencia del primer papa latinoamericano, el primer jesuita en la historia de la Iglesia, y con tanto fruto que nos ha dejado con el corazón muy triste, pero al mismo tiempo con una gran esperanza. Esa esperanza está puesta en el Señor. Por tanto, yo diría, tenemos que rezar, rezar y rezar por este nuevo obispo de Roma que va a tener que sufrir como Cristo, como Francisco y como todos los papas para ser drásticamente fieles al mandato de Jesús. Ser el buen pastor de la Iglesia, que la Iglesia sea la servidora de la humanidad. ¿y cree usted, Cardenal Barreto, que hay posibilidades reales de que repita un latinoamericano, de que además del Papa Francisco tengamos a otro futuro obispo de Roma de la región? Sí, yo creo que aquí tenemos que dejar libertad al Espíritu Santo. Bueno, Lo que sí está claro, y eso se ha repetido constantemente nuestros hermanos cardenales, es que el Papa tiene que ser como Jesús, un buen pastor, un pastor que acompaña, un pastor que alienta, un pastor que quiere realmente vivir la experiencia de caminar juntos como hermanos y hermanas. Y este legado que el Papa Francisco nos ha dejado con la alegría del Evangelio, de este encuentro personal con Jesucristo, que es motivo de alegría para el mundo. Un cristiano triste realmente no merece decirse que es cristiano. El refrán también lo dice, un santo triste es un triste santo. Entonces, la alegría del Evangelio, el cuidado de la casa común, la Amazonía como un bioma, un ecosistema que ayuda al mundo, pero que al mismo tiempo la Iglesia ha querido ser fiel por mandato de Jesús y por mandato también del Papa Francisco de ir creando una iglesia sinodal en misión en la región amazónica. Cardenal, antes de despedirlo, ¿el próximo Papa cree usted que mantendrá esa hoja de ruta que trazó durante 12 años Francisco? Sí, yo creo que el sentir también del colegio cardenalicio es lógicamente una novedad. No va a haber otro Francisco, ¿no? Quizá el nombre puede ser, pero la personalidad, la espiritualidad, la entrega no se va a repetir. Sin embargo, creo que hay que reconocer que el Papa Francisco nos ha dejado un modelo evangélico de un pastor humilde, pobre, cercano, que comprende la problemática de cada persona y de los problemas tan dolorosos como las guerras, los asesinatos de los líderes ambientales, de la preocupación por el cambio climático y por tantos problemas que nosotros somos conscientes que está afectando a la humanidad. Este Papa que Dios nos va a regalar, como nos lo regaló al Papa Francisco, va a seguir con la continuidad, porque no olvidemos que ya el Papa Francisco, poco tiempo antes de morir, ha convocado para el 2028 una asamblea eclesial para poder continuar este camino. Esta es la herencia que nos deja para seguir caminando juntos con Él, pero Él ahora en la presencia de Dios.
Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra a partir del próximo 7 de mayo para conocer quién será el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Su Eminencia Cardenal Pedro Barreto, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, Carlos.